Óscar Cerrato, bienvenido, buenos días. ¿Qué nos tienes? Sí, buenos días. Una ¿Dónde disculpa por no estás? estar en el. Estoy en Phoenix, vine a un asunto de trabajo, pero es un placer estar contigo y con el auditorio. Como Quisiera siempre, como empezar cada martes. rápidamente. Disfruta Phoenix, qué suave andar por allá. Sí, sí, pues es trabajo, ¿no? Quisiera empezar rápidamente con asuntos parroquiales, nada más anunciar de que hoy se cierra la convocatoria de Fundación Esposo Rodríguez para 3 becas de posgrado en el extranjero y hasta $40,000. Aquellos que todavía lo están pensando, hoy es el último día, están a tiempo. Ahí en pantalla les vamos a poner la información. A ver si Por para que otro Valeria lado, nos mande la información de nuevo, nos habían pedido espacio, pero es que es sí, tanta la información que hay que ya no lo pudimos hacer, pero todo nuestro apoyo y reconocimiento a lo que hacen y que nos vuelvan a mandar, por favor, o si nos puedes mandar ese flyer que pusiste, Oscar, para compartirlo, porque es algo muy importante. Mire, hoy, último día por obtener la beca de hasta $40,000 para estudiar en el extranjero, ¿verdad? De Fundación. sí. eh, Son tres becas de maestría, son de las uf, becas más importantes que hay en el país hoy en día, y es por muy favor. importante apostarle a la educación. Sí, hay que estar más ahí publicando más estos temas, son muy importantes y el reconocimiento de la Fundación Esposo Rodríguez, sin duda. Oscar, adelante. Eh, ¿Dónde están las Sí. bases? Nomás ahí, están en... A ver, ahorita Bueno, las vamos a leer ahorita para no interrumpirte tu sección. Adelante, Oscar, ¿qué nos sí, tienes? adelante, sí, 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 si quieren, hoy quiero comentar sobre la economía y la economía de México, que está dando señales preocupantes. Ya se reportó de que el primer trimestre el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 1%, en gran medida impulsado por el sector terciario, secundario, y con un retroceso del 2% en el sector primario. A todo esto, hay que recordar de que el pronóstico del gobierno federal cuando empezó esta administración era crecer a un 4% sostenido. Todavía este año, en febrero de este año, el presidente anunciaba que se iba a crecer al 5%, y luego dijo, para que se enojen más, que vamos a crecer a 5% en 2023 y 2024. Esto desafortunadamente no es posible. Por lo pronto este año el crecimiento de 5% no hay condiciones para que se den. El Producto Interno Bruto a precios reales, hoy en día estamos más o menos en lo que estaba en finales de 2016, principios de 2017, o sea, la contracción real de la economía, pues nos pone en un retroceso de 5 años. Esa parte es preocupante porque por un lado está la economía estancada en el mismo monto de bienes y servicios que se producen, y por otro lado hay un crecimiento poblacional importante. Ahí en pantalla estamos viendo pues, que la caída del segundo trimestre de 2020 fue brutal por el tema de la pandemia, pero la recuperación que se dio en el siguiente trimestre no fue suficiente para compensar los malos resultados en materia económica que vienen de 2018-2019 y en 2020, que fue un año muy malo y por pandemia, y en 2021 el crecimiento no se dio. Tenemos otros datos preocupantes que es la balanza de pagos. La balanza de pagos eh, muestra un retroceso de 6,523 millones de dólares, que equivale al 1,9% del PIB. La cuenta financiera quiere decir que el endeudamiento neto del país representa un retroceso de 6,720 millones de dólares. Pocas palabras, estamos no solamente teniendo un déficit de cuenta corriente, pero también estamos teniendo un déficit en la cuenta financiera. Quiere decir que están
el país se está endeudando en dólares en términos netos. Por otro lado, tenemos una balanza comercial que sorprendentemente pensábamos que con el precio del petróleo, pues este iba a ser extraordinariamente superavitaria. Desafortunadamente, la balanza comercial tenemos de que al mes de abril hay un déficit de 1.884 millones de dólares, compuesto de 47.479 millones de dólares de exportaciones y 49.363 millones de importaciones. Aquí es importante hablar de que si bien la mezcla de petróleo esta semana anda por arriba de 110 millones, 110 dólares el barril, la mezcla el promedio del barril, que es casi, bueno, no es casi, es 55 dólares por arriba de la previsión. La plataforma petrolera no está a lo esperado, más o menos está produciendo 4% menos de lo esperado. Y en las importaciones hay un incremento en los bienes de consumo del 40% y el 70% de eso es atribuible a gasolina, propano y butano. En pocas palabras, el beneficio de la plataforma petrolera de exportación y los altos precios del petróleo se está viendo amortiguado con el costo de importar gasolinas, gas propano y gas butano. Esto nos lleva a que el gobierno federal tiene una deuda total de 14 billones 2.773 millones de pesos. Es que en términos reales ha bajado en 1%, pero vemos el endeudamiento interno a abril, pues ya llevan 471 mil millones de pesos, que es el 53% del aprobado, y 3.332 millones de dólares de deuda externa. Aquí hay que mencionar de que la deuda interna ha estado creciendo y la deuda externa se ha mantenido estable o ha disminuido en términos reales ligeramente. ¿Por qué es importante todo esto? Porque estamos en un escenario de tasas de intereses a la alta. Si recordamos, al principio de año la tasa de interés estaba del orden en pesos, la tasa líder en 6%, todavía al 10 de febrero, pero a partir del mes de mayo esta tasa de interés sube al 7%, o sea, hay un 1% de incremento de la tasa de interés en pesos y aunque la deuda del gobierno federal se financia vía CETES y vía emisiones de deuda, para ponerlo en contexto, un 1% en incremento en la tasa de interés para un gobierno como el de Sonora, que su deuda es eminentemente bancaria, pues ese 1% equivale a 240 millones de pesos al año. Es una cantidad importantísima. Hay 20 millones de pesos de intereses adicionales que el gobierno del estado está teniendo que erogar por este incremento en la tasa de interés. Estamos hablando de que Sonora tiene una deuda reconocida con los bancos de 24,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que nos... por otro lado, tenemos que la confianza empresarial y la confianza del consumidor se han mantenido más o menos estable. Inclusive en el mes de abril tuvieron un ligero incremento en la confianza empresarial del sector manufactura, en el sector comercio decreció y la confianza del consumidor tuvo un ligero incremento. ¿A qué nos lleva todo esto? De que estamos ante un escenario complicado económico, estamos ante un escenario donde se requiere la confianza en las instituciones, se requiere la confianza en el gobierno, y de nada sirve los dislates o los desvaríos que estamos viendo, donde el gobierno ya abandonó el monopolio del uso de la fuerza porque ha cedido el uso de la fuerza en ciertas regiones, y esta ausencia de confianza en que el gobierno va a actuar como
pues es su obligación hacerlo, pues lo estamos viendo en las disrupciones en las cadenas de suministro, porque en todo el país, inclusive en Sonora, estamos viendo de que hay regiones que suspenden actividades temporalmente porque no hay condiciones para trabajar. La semana pasada se hablaba de Guaymas, San Carlos. La semana pasada y antepasada hubo un paro en la planta Ford. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Estado de Derecho. También en Nogales pasó. Entonces, tenemos focos rojos que la única forma de salir adelante es cumpliendo cabalmente con la ley y que el Estado retome el monopolio de uso de la fuerza, que retome control del país, y la otra parte, que ese cuento de que la ley es la ley, pues es el único cuento que tenemos. No podemos hablar de un país de la ley del más fuerte, no podemos hablar de un país de condescendencia con quien infringe la ley, no podemos hablar de regiones tomadas o regiones de excepción que hay en todos los estados, y no podemos hablar de crecimiento si no hay confianza en las instituciones y en el imperio de la ley. Muy bien. De no hacer esto, vamos a seguir con una tendencia negativa en el crecimiento, porque si una cosa es el crecimiento raquítico que ha tenido el Producto Interno Bruto en este primer trimestre, pero eso hay que contrastarlo con el crecimiento a la población que se ha dado en los últimos 5 años, donde pues estamos estancados en una realidad económica donde no ha habido un crecimiento, y por otro lado la población crece, y es muy sencillo, dividen el Producto Interno Bruto en pesos entre el número de población, pues nos toca menos a todos los mexicanos. La Muy única bien. forma de retomar el crecimiento es confianza, y la otra parte con la que empecé, pues la única forma de crecer en grande es vía educación, y educación sobre todo en materias tecnológicas, en materias de Estado de Derecho, en cultura, por supuesto, es muy importante, pero tenemos que apostarle fuertemente a la educación y fuertemente al Estado de Derecho. Muchas gracias, Oscar. Nos escuchamos el próximo martes, como siempre. Buen día. Buenos días.